Muy bien, entonces, ahora sí, comparto pantalla y vamos a tener 45 minutos o 50 minutos aproximadamente para compartir nuestros textos. ¿Quién quiere comenzar? Lucy. Buenas noches. Bueno, no lo tengo aquí precisamente, pero lo que anoté yo elegí ahí de animal, de los que estaban por seleccionar, Ajá. elegí al bonobo porque desde que leí, creo que una vez vi su como eslogan o como, bueno, no eslogan, sino como que con la característica que más lo relacionan, es que son seres muy pacifistas. Y bueno, ya me detuve y ya entré a buscar las características en forma, porque pues ya había medio explicado que soy medio técnica en esas Ya cuestiones salí. y más que hacer una... Aquí la casa te A han ver, dame puesto. un segundo tantito. ¿Podrían apagar sus micrófonos, por favor? Eh, ya salí, ¿no estás? A ver, déjenme ver quién está activo. Dame un segundo. De psicología, ay. Aquí está. Muy bien. Les pido por favor que tengamos nuestros micrófonos apagados para no interrumpir la sesión. Ahora sí, Lucy, por favor. Y con respecto a Bonobos, lo que leí es de que, bueno, me dio mucho gusto. Y ya sé que había mencionado previamente que me enfoco más en lo técnico, más que la cuestión esa es sensitiva, ¿no? Entonces, por eso admiro mucho a todos los compañeros o aprendo mucho de todos ustedes por la manera en que inclusive se expresan. Y cuando leí de los bonobos y a ver las imágenes de ellos, no, lo primero que me despiertan es ternura y de las cosas o características que leí de ellos porque no conocía, entré a una página de Nat Geo España y desconocía que somos de la misma, recordé cuando estudié Ciencias Naturales de Carlos Linneo, de hecho nunca había vuelto a recordar en todo lo que tengo en la carrera de medicina, eh, en sí, o sea, sí, sí de Mendel y sí lo de los guisantes porque leí el libro de, del gen de Siddhartha Mukherjee que ganó el premio Pulitzer a no ficción y leí El emperador de todos los males. Entonces, sí había vuelto a leer de Mendel y todas las leyes estas, de los guisantes y recordé un poco de esa historia, pero recordar que venimos de la misma, el linaje, o sea, son de los últimos que quedan, eh, de los últimos primates que quedan como de la misma línea de nosotros, entonces se podría decir, había una cuestión muy interesante en el artículo de Nat Geo en donde decía, ¿será entonces que la mayoría de nosotros también, sin haber tenido esa educación como de roles, a lo mejor todos estamos llamados, que entiendo que por a lo mejor la parte de la selección natural de Darwin, la cuestión del altruismo y la empatía es cuando ha habido muchos dilemas con eso, que yo desconozco bien porque no son mis áreas de estudio, pero la pregunta era como que si estamos, a qué pregunta, a qué lectura me refiero a los guisantes. El libro se llama El gen de Siddhartha Mukherjee. Ahorita lo anoto en el chat. Es un libro que se llama El gen. Y continuando con lo de los bonobos, cuestionaban que si a lo mejor probablemente todos veníamos de que estábamos hechos para buscar lo pacífico a través de nuestros lenguajes. Uno de los lenguajes que más usan los bonobos es el del lenguaje sexual sin el contenido meramente reproductivo. Y eso también me llamó mucho la atención porque a lo mejor en esos temas tampoco tengo tanta información y conocer que en ellos no haya morbo quizá y en los seres humanos sí, me hace todavía tener más ternura a mí esos temas, como había dicho, cualquier cosa me pone muy, muy sensible cuando ya lo veo reflejado en los animales, porque en ellos no hay tanto juicio, o siento que inclusive los mismos humanos somos más duros con nosotros mismos, porque en ellos se les disculpa su misma naturaleza. Entonces quizás sea de donde tenemos que aprender de la naturaleza y es lo último, es lo que me ha acercado últimamente a este tipo de talleres. Gracias.
Muchas gracias, Lucy. Bien, Sindel no es cierto, fue Daniela y después Sindel, por favor, si quieren compartir su texto. Gracias. Yo estuve pensando y pensando y al leer el texto encontré como muchas cosas que quería repasar de algo que ya había escrito y se me hizo interesante. Esto que les mencionaba del concepto de igualdad. Y bueno, lo voy a leer porque esta mini justificación también la escribí. Y después puse un texto mío que ya tiene algunos años, pero me interesó como volver a verlo desde ese concepto y ver que ya es algo que seguramente varios de los que escribimos en estos temas, pues ya está ahí, ¿no? De alguna forma consciente o inconsciente. Dice, a partir del texto de Peter Singer, he estado ensayando sobre el concepto de igualdad. A partir de estas ideas y búsquedas filosóficas que me permiten ensayar desde lo poético, me tomo el atrevimiento de partir mi exploración regresando a un poema que tengo publicado en mi primer libro, que se llama Pantano 347C. Me permito hacer este repaso como emulando la metodología de Lucrecia Masson, desde el Mondongo Exercise, como pasando por su propia obra, por los cuatro estómagos de la vaca. Me dispongo a pasar mi propia obra para observar los primeros atisbos de un propio cuestionamiento sobre la igualdad, aunque este ejercicio de ponerlo aquí sea apenas un ponerlo en la boca. Espero más adelante también pasarlo por los cuatro estómagos. Antes de leer el poema, una pequeña advertencia. El tono de este texto es de carácter crítico, irónico y quizá provocador. Quizá este ejercicio de pasarlo por los estómagos se vea beneficiado al conocer la reacción del escucha. Y pues los juegos visuales que vienen originalmente del texto no se pueden ver por el formato. Y el poema se llama Quedan 97. En 3 años yo podría tener 2 hijos y la vaquita marina, Focoena sinus, en 3 años ya no podrá ser madre. 1958, en el mar de Cortés, empezó a extinguirse antes de ser descubierta, colonizada, víctima de la red pesquera, con la boca negra llena de violencia, callada por esta nueva industria. El cetáceo más pequeño del mundo, cuyas crías son del tamaño de un bebé recién nacido, muerto de hambre. Hay hombres como Pedro que viven de ser pescadores, se cuidan de la veda, sus redes son ojos cerrados, ya no llevan comida a sus hijos porque en sus párpados muere una criatura cuya cría es del tamaño de una pieza de pan. Si la vaquita vive, el pan no llega al hijo del pescador. Uno decide como si fuera Dios, pero a él se le cayó de la boca una migaja minúscula, mamífero, testigo, cómplice del vacío de las otras bocas. La vaquita muerta no puede estar en la mesa, no sirve, no cura, no come, vale menos que el pan, menos que el panda, menos que el maíz. 97, 96, 95, vale tan poco, no es eslabón de la cadena, vale lo que vale el hombre. Listo. Híjole, qué fuerte texto. Dos personas que retroalimenten el texto de Daniela, por favor. ¿Quién me ayuda retroalimentando a Daniela? Muy Yo, bien, Damaris. Ah, no, ¿sí? ¿Damaris? Sí, aunque no sé si hay otro compañero delante de mí. ¿Sí, yo? Ah, sí, tú. Ah, gracias. Ay, pues qué fuerte lo sentí porque es como ponerse en ser empáticos tanto con el personaje que representa a la sociedad como a la vaquita marina. Y es que me llega también porque mi escrito fue también sobre la vaquita marina y como la actividad, dicen las indicaciones, describe empáticamente, generosamente, algo así, o sea, de manera como amorosa, así lo comprendí. Entonces, como yo me puse a investigar características de la vaquita marina
y teníamos que describir de manera amorosa, empática y con compasión, pues mi escrito va del otro lado, ¿no? Como por ejemplo, este hermoso mamífero representa la resiliencia y el valor por la supervivencia. Y de repente cuando yo escribí algo así, mi compañera nos hace ver la realidad. O sea, hasta un pedazo de pan, ¿qué es lo que vale entonces? La pesca que tiene que hacer el señor, el personaje humano, para poder llevar su día a día o la supervivencia de la especie de la vaquita marina. Entonces, sí, como que estamos viendo una película desde un punto con dos perspectivas y son dos realidades. Y esto me hace recordar cuando leo en los libros que la realidad absoluta, la verdad absoluta no existe y ya me encuentro como en un punto en el que, como el Doctor Strange, ¿hacia qué realidad me voy? Es mi participación y gracias por despertar estas emociones en mí. Muchísimas gracias, Damaris. Bueno, me gustaría retroalimentar también el texto y lo que ambas han comentado. Bueno, me parece que aquí llegamos al punto que mencionaba Elizabeth desde hace un ratito. Habría que ir como que a puntapiés, ¿no? Como con mucho cuidado con todos estos temas, porque sí es cierto, yo puedo desde la compasión, la empatía, la biofilia, desde diferentes virtudes ambientales, buscar el cuidado y respeto a estos animales que se mencionan o que estaban ahí dentro del ejercicio o a cualquier otro, pero también necesito ver ¿qué hay además de esa compasión que yo puedo tener hacia ese animal? ¿Por qué está ocurriendo? ¿Por qué se está extinguiendo, por ejemplo? ¿Qué pasa también con aquellas familias humanas que dependen, digamos, de la pesca? Y no estoy hablando de los grandes productores, porque esto también, o sí, digamos que los que tienen todo el negocio de la pesca, no estoy hablando también de ese eslabón que sin duda también tiene toda una gran responsabilidad detrás de esta situación, ¿no? Son diferentes situaciones estructurales que nos van llevando a la extinción de las especies, en este caso de la vaquita. Pero ¿qué pasa directamente con esas familias humanas que viven directamente de esto y que requieren, digamos, el recurso económico para poder vivir? No obstante, esto no indica que me decante ahora solo por el ser humano, sino que también tendría que volver al punto de inicio que era el antropocentrismo, ¿no? ¿Hasta qué punto voy a estar solamente pensando en mis necesidades como ser humano? Y esto va de alguna manera impacta o deteriora pues a otras especies, ¿sí? Vamos, yo no voy a dar la respuesta aquí porque pues es muy complejo este asunto. No obstante, hay que ver todas ahora sí que las situaciones que hay alrededor, al menos de esta especie, de este caso. Sin duda, me parece que ambos textos o ambas ideas que menciona cada una son muy, pues nos pueden llevar de la manita para pues cuestionar ese vínculo que yo tengo directamente con ese entorno, ¿no? Específicamente con la vaquita. Muchísimas gracias. Marcos, ¿quieres retroalimentar o leer Sí, tu texto? es- Ah, no, retroalimentar. Muy bien. un poquito. Sí, justo me quedé pensando en eso, ¿no? En el valor que se le asigna a las especies desde la perspectiva humana, antropocéntrica, pero aquí también entra una cuestión bien interesante, ¿no? No es el mismo valor el que le da justamente el pescador, la comunidad, que las transnacionales o los grandes órganos de gobierno o incluso las grandes este, organizaciones ambientales, ¿no? Mencionaba, no vale menos que el panda, ¿no? Y el panda siempre ha sido como un ejemplo, ¿no? De conservación de especies, ha sido como una bandera y de hecho hay muchas organizaciones que las tienen o lo tienen como logo, ¿no? En esta intención de conservación. Pero es justamente eso, ¿no? El valor que se le asigna a diferentes niveles, digamos, sociales, económicos, políticos,
pues es muy diferente a quien incluso entiendo, o bueno, lo que alcancé a sentir con el poema de Dani, es que justamente este pescador que vive de la pesca, pues incluso puede decidir quitarse el pan de la boca para que sobreviva la vaquita, ¿no? Para que interactúen, ¿no? Pero no así las grandes industrias pesqueras, ¿no? O las otras industrias que contaminan el agua, los cuerpos de agua. Entonces, pues surge como esta cuestión, ¿no? De que aún dentro del antropocentrismo hay otros antropocentrismos, ¿no? Y hay como una serie de interseccionalidades que nos atraviesan, ¿no? No es el mismo antropocentrismo que puedo tener o que puede tener una mujer campesina que un hombre empresario talla slim, ¿no? Entonces, se me hace algo sumamente interesante, ¿no? Que pienso yo lo retrata también este poema. Entonces, me gustó mucho la gracias. Muchísimas gracias a los tres que han participado. Bueno, ahí está también otro del meollo del asunto en torno a estos temas. Por eso siempre en los cursos que imparto trato de que vayamos, ahora sí que tomemos como la prudencia, el justo medio. ¿Por qué? Porque no es tan sencillo radicalizar o decantarme por una opción, porque son muchas digamos, las situaciones que atraviesan la problemática, ¿no? Y la responsabilidad ecológica también es completamente distinta, como bien ya lo mencionaron. No es la misma responsabilidad que se pueda tener, por ejemplo, en una población de California, en Estados Unidos, respecto a las poblaciones mexicanas en el Golfo, ¿no? Perdón, en Baja California Norte y Sur, y en relación con la vaquita marina no es exactamente lo mismo, ¿no? No se tiene la misma responsabilidad. Ahora, si se es hombre, mujer, si se es pescador o no, si se tiene cierto estatus económico o no, si consumo carne o no, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son muchos los elementos que habría que tomar en consideración. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a escuchar el texto de Sindel, por favor. Sí, me disculpo por el ruido porque está pasando una ambulancia, pero espero se escuche bien. Mi texto yo lo hice sobre los ajolotes, es una especie que ya he mantenido yo, que di pláticas de educación ambiental y divulgación sobre ellos. Entonces, pues, sin más preámbulo, comienza así. Cortázar se obsesionó con ellos, describiéndolos minuciosamente como seres misteriosos y enigmáticos, observadores silenciosos e incluso jueces horribles. Sin embargo, la historia del ajolote comenzó a ser contada desde mucho antes, historias en las que más que protagonistas eran dioses. Su extraña figura los hizo ser llamados monstruos de agua, y aunque sean considerados como tales, sus peculiares características regenerativas nos hacen sentirnos orgullosos de que sea una especie propia de nuestro país. Pero ¿de qué nos sirve ese orgullo si hemos reducido su hábitat natural a fragmentos olvidados, si los hemos obligado al cautiverio para sobrevivir? La realidad del ajolote es una paradoja dolorosa, un ser dotado de la capacidad casi mágica de regenerar partes de su cuerpo que se enfrenta a la extinción debido a la degradación del entorno que una vez le permitió prosperar. Hemos transformado a este dios acuático en un prisionero de nuestra negligencia, atrapado entre el orgullo que sentimos por su singularidad y la indiferencia hacia su sufrimiento. Ahora soy definitivamente un axolotl, y si pienso como un hombre es solo porque todo axolotl piensa como un hombre dentro de su imagen de piedra rosa. Esta frase de Cortázar nos invita a una reflexión profunda. ¿Qué pasaría si realmente pudiéramos pensar como ajolotes? ¿Sentiríamos el dolor de ver cómo su mundo, nuestro mundo, se desvanece lentamente, devorado por la urbanización y la contaminación? El ajolote, que alguna vez fue visto como un dios y que aún es venerado por su capacidad de regeneración, ahora depende de la intervención humana para evitar su desaparición. Esta contradicción nos obliga a cuestionar nuestras acciones y nuestra responsabilidad ética hacia las especies que cohabitan el planeta con nosotros. ¿Estamos dispuestos a cambiar para salvar al ajolote o seguiremos siendo meros observadores, como esos ajolotes en las vitrinas, testigos silenciosos de la destrucción que hemos causado? Al final, la supervivencia del ajolote no es solo una cuestión biológica, sino también una cuestión moral. Es un recordatorio de que la verdadera monstruosidad no reside en su apariencia, sino en nuestra capacidad de ignorar el impacto de nuestras acciones en los seres más vulnerables,
Y quizás al salvar el ajolote, también nos salvemos un poco a nosotros mismos, redimiendo nuestras fallas a través de la protección y el respeto hacia la vida en todas sus formas. Y listo. Qué bonito texto. Mil gracias, Sindel. ¿Quién quiere retroalimentar el texto de Sindel? Yo Elizabeth, muy bien. solo quiero destacar que me encantó el énfasis que ella hace de esta dualidad, de que la singularidad del ajolote ha llamado la atención de los seres humanos, eh, que los han encerrado de alguna manera porque los han usado para los acuarios y cosas así. Pero por el otro lado, lo que ella destaca es que a pesar de que por la intervención del hábitat el ajolote está en peligro, pero por el otro lado la supervivencia de la hora depende del ser humano. Entonces es como bien importante que ella haya destacado específicamente ese punto, eso me parece. Muchas gracias, Elizabeth. ¿Alguien más que quiera retroalimentar a Sindel? Marcos, por favor. No muy hablador, perdón. No pude evitar pensar ahorita justo esas cuestiones de cautiverio y como esta relación que mencionas, Kinder, como de, ay, lo queremos, lo amamos, pero lo queremos en pecera, ¿no? Y no salimos como de esa controversia, ¿no? De mantenerlos en cautiverio y no hacer algo más por remediar su ecosistema, digamos. Y no sé, no puedo evitar como pensar en esta similaridad o situación humana, ¿no? En un tema de relaciones, por ejemplo, de una relación que ahora le llamamos tóxica, ¿no? Que le corta todos los vínculos, todos los medios de supervivencia a la persona para tenerla aquí, ¿no? Sometida y pues de alguna manera bajo su poder, ¿no? Entonces se me hizo algo muy similar a la situación del ajolote, ¿no? Porque se ha puesto mucho énfasis como en esta cuestión de su reproducción en cautiverio y su mantenimiento en ese aspecto, pero no en buscar justamente en generar nuevamente las condiciones, ¿no? Porque eso implicaría un montón de cosas, ¿no? Y en esta relación tóxica de humano-ajolote, pues solo lo queremos tener en la pecerita o en el llaverito o en el billete, ¿no? Que es algo también bien absurdo. Entonces, solo no podía evitar como pensar, relacionar esas situaciones. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Bueno, yo agregaría algunos otros elementos. Vamos a comparar un poquito estos dos casos, el de la vaquita marina y el ajolote. La vaquita marina parece que no tiene un valor suficiente, llamémosle valor moral, valor económico, valor de cualquier tipo. O sea, no lo tiene, digamos, tan claro que, pues bueno, dejemos que la naturaleza siga su curso y si se tiene que extinguir, pues ni modo, ¿no? O sea, ahora sí que nos lavamos las manos. Pero, ¿qué pasa con el ajolote? Bueno, sí, ya contaminé su hábitat natural, ya se introdujo una carpa o las carpas que pues se colocan en la cadena trófica y entonces ya se empiezan a comer a los ajolotes y estos ya no pueden sobrevivir. Ah, pues bueno, lo rescato y lo llevo a estos acuarios o a los laboratorios, pero no porque yo sea tan buena gente como ser humano, porque no he hecho lo mismo con la vaquita marina. Obviamente, pues es otro animal, implicaría más espacio y todo eso, pero no he hecho lo mismo. ¿Por qué? Pues porque también el ajolote me interesa mucho investigar sus capacidades regenerativas para aplicarlas a la medicina humana. Ah, o sea, todavía somos más malévolos si ustedes quieren verlo de esa manera, porque tenemos un interés epistémico, económico, volcado en el ajolote, además ligado a nuestra identidad o a nuestra cultura como mexicanos.
¿sí? Ya no solamente porque se le dio la connotación de un dios, sino también porque hay muchos lugares donde todavía se hacen tamales de ajolote, se consumen los ajolotes para diferentes usos y demás. Entonces, vean toda la connotación que tiene esta especie. El asunto es, y bueno, y desde la ética, habríamos que conservarlos en estos acuarios o en estos laboratorios solo por el hecho o por sus capacidades o para estudiar sus capacidades regenerativas. O sea, ¿eso es ético? Y que la vaquita marina, pues ahora sí que, pues ya fue, ¿no? No nos preocupa tanto como nos puede preocupar un ajolote. Y esto nos lleva también a pensar en estas imágenes que tenemos en torno a diferentes animales, tanto vertebrados como invertebrados. Mencionaban hace un ratito, es que el panda pues es emblemático, aparece como eslogan en muchos movimientos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las cucarachas? Guácala, no, mátala porque me dan asco, porque siento horrible, me dan repulsión. Ah, pero el jaguar preciosísimo y también se encuentra en nuestro billete, ¿no? Y también lo encontramos, pues como, vamos, nos da también parte de nuestra identidad, sobre todo en las culturas del sureste del país. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cuál tendría que ser la dinámica desde una postura de ética animal para considerar a todos los organismos o a considerar a estas especies, aunque no sean repulsivas o aunque sean estéticamente hablando preciosas o porque así convencionalmente lo hemos dicho, ¿no? ¿Qué hacemos en torno a estas situaciones que hay alrededor? Elizabeth. Yo creo que un concepto súper relevante y que puede ayudar es que la gente empiece a internalizar más el concepto de biodiversidad y la importancia de la biodiversidad, porque a medida que sea nuestro entorno en general más diverso, biodiverso, es decir, más tipos de vida diferentes en un mismo lugar, hay más probabilidades de sobrevida para cada uno de los integrantes de ese grupo o de esa comunidad. Y yo creo que si eso se logra de alguna manera incorporar en los conceptos de vida de cada una de las personas, va a haber mucho más respeto a todas las formas de vida, aunque no nos gusten tanto, porque a mí no me gustan las culebras, así que, pero tampoco las tengo que ir a destruir. Entonces, yo creo que ese concepto, esa realidad, esa necesidad de que de alguna forma tenemos un grado de interdependencia con los otros especies que nos rodean, que compartimos el mismo espacio, yo creo que eso es súper relevante. Y eso también tiene que estar reflejado en la ética, obvio. Sí, y hay una misión muy importante desde la ética animal, desde la bioética, desde la educación ambiental, ¿no? Que implicaría precisamente el romper o derribar ese tipo de barreras que construimos en torno a los intereses que tenemos sobre las diferentes formas de vida. Porque hay algunas que, pues, digamos que utilizamos más, no son más, cercanas por su belleza, por los usos cotidianos, pero ¿qué pasa con aquellas especies que no tienen nada que ver con esta forma ahora sí que de relacionarme? Pues tengo que entender cuál es su función, ¿no? Dentro del ecosistema para poder yo también empezar a plantearme la necesidad de la consideración ética hacia estas formas. Y no es tan sencillo. No es tan sencillo porque viene pues toda la connotación cultural que hay alrededor de la diversidad, ¿no? Pensemos otro caso muy interesante que tiene que ver con los murciélagos, ¿no? En el sureste del país o en algunos lugares donde podemos encontrar a estos animales, pues aparece culturalmente toda esta figura de pues que son feos, de que son peligrosos, de deshacernos de ellos, ¿no? Cuando no conocemos muchas veces ahora sí que el rol ecológico que juegan en el ecosistema.
Entonces, pues bueno, necesitamos tener más conocimiento también de la biodiversidad, como decía Elizabeth, para poder también entrar desde otro lugar, desde la ética animal, hacia su consideración. Pero esto sigue siendo también un tema sumamente complejo. De allí que dentro de los zoocentrismos, es decir, de estas propuestas éticas en torno a los animales, pues haya diferentes posturas. ¿Por qué? Porque de alguna manera no puedo desde una visión filosófica plantear la consideración ética de todos los animales de la misma manera, porque todos son diferentes y la relación que tenemos con ellos también es sumamente distinta. Entonces, de allí, pues, aunque ahorita estamos partiendo en dos sesiones, la sesión pasada vimos sobre todo vertebrados y hoy vamos a ver invertebrados, aún así, dentro, digamos, de estas dos categorías hay una gran diversidad y la relación que tenemos con esa biodiversidad, pues, es también muy compleja y diversa. Entonces, pues bueno, más allá de dar una respuesta, más allá de decir esta es la verdad o este es el punto a seguir, pues es el espacio para pensar, ¿no? Para que a través de nuestras palabras, de nuestros escritos, pues profundicemos sobre todo en esa sensibilización a nuestros lectores, para que vean la importancia que se tiene sobre el respeto y el cuidado hacia esas otras formas de vida, me gusten o no. ¿Sí? Tengan un rol ecológico mucho mayor o no, y aquí disculpen el lenguaje, y porque no quiere decir que realmente tengan un mayor o menor rol o de importancia, sino que todos los organismos tienen ahora sí que su propia importancia dentro del ecosistema. Pero en esta forma en la que nosotros nos relacionamos o tejemos esos vínculos, pues sí hacemos esa separación, ¿no? Decimos, bueno, ¿qué me conviene más, conservar un ajolote o conservar a una vaquita marina? Ah, bueno, pues lo segundo, ¿por qué? Porque pues aquí por lo menos voy a conocer sus capacidades regenerativas y lo puedo aplicar para tal cosa. ¿Qué pasa con la vaquita marina? Pues bueno, no tengo ni siquiera el espacio suficiente para poderlas conservar. Y pensamos que no tiene una función en ese ecosistema tan impactante como lo puede tener otra especie. Y entonces así estamos como en esa forma. Pero no nos vamos a quedar allí. También ocurre cuando, no, cuando, bueno, va a ocurrir o también ocurre cuando tocamos el tema de las plantas. Es la misma situación. ¿A qué le doy mayor importancia? ¿Al pasto o a un árbol? Ah, pues dentro del árbol o de los árboles también tendría yo que discernir. ¿Le voy a dar más importancia a un árbol frutal o a uno que no me dé fruto por el cual yo me pueda alimentar? Entonces, esa misma forma de tomar decisiones para la consideración ética o no, pues me va a llevar a reflexionar y nos pone pues en esa encrucijada en la que no podemos englobar desde un solo punto de vista, desde un solo criterio moral, la consideración de estos organismos, ¿sí? Entonces, pues bueno, les pongo más o les dejo más dudas que respuestas. Bien, muchísimas gracias. Vamos con Irving, por favor. Sí, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, pues yo hice un poema y no les voy a decir qué animales, ojalá que justo en la retroalimentación me digan a qué les sonó que era. Voy a empezar. Entre los seres que habitan la charca hay un pez que no es un pez. ¿Cómo puede serlo y no serlo? Si luce como tal y nada como los otros peces. Este es mi augurio. Su deseo de libertad se materializará y podrá saltar. Extenderá su dominio más allá del agua, ante la incredulidad de sus hermanos. Será un pez en tierra, y cuando su canto emerja, se volverá soberano de todo pantano. Los hombres se postrarán ante él, sabedores de sus prodigios, y buscarán visiones en su ponzoña. Él les mostrará el origen que comparten, el rey verde y el primate lampiño. En el principio fueron lo mismo, peces inconformes. Por eso cuando se sumergen en el agua, ambos sienten nostalgia. Es el duelo por sus aletas perdidas. Ya. ¿Quién dice yo? Pues el ajolote. Yo diría que el sapo, ¿no? Sapo, Sí, el sapo. sapo. Me Yo todo encantó quiero porque yo que sea también escribí ajolote. del sapo. Ok.
Muchas gracias. ¿Qué piensan del escrito de Irving? Además de ya haber adivinado. Lucy, por favor. Fuerte, no te escuchamos. Me pareció súper bonito, se me hizo muy divertido que nos diera a adivinar cuál era acerca de lo que estaba escribiendo, porque pues se pone más atención, ¿no? O es como, me gustó esa dinámica o me pareció muy, muy interesante y se me hace muy bonita forma de escribir un sapo. Y pues acá en Sonora a lo mejor han escuchado lo del sapo y la ayahuasca y todas esas cuestiones, pero como de verdad desconozco casi de animales, no podría aportar mucho tampoco. Pero sí me gustó mucho y se me hizo muy hermoso su poema. Muchísimas gracias, Lucy. ¿Quién más? ¿Quién más quiere retroalimentar a Irving? Una persona más. ¿No? ¿Nadie? Bueno, pues A ver, Beatriz. sí, pues me gusta mucho eh, este animal porque pues también, ¿no? Desde la cultura occidental como que se ha estigmatizado, ¿no? Como que besar sapos es algo este malo, ¿no? O comparar con un príncipe un sapo, ¿no? Los polos opuestos. Y en este poema, pues siento que es un poco reivindicar, ¿no? Esa historia del sapo, su historia de transformación del pez, de sus vínculos con el agua y de su belleza, porque este poema es bello, ¿no? Entonces, pues es como algo, ¿no? Una difusión diferente a lo que conocemos comúnmente, ¿no? Sobre el sapo y pues la verdad a mí me gustó mucho el poema. Gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Marcos, por favor. Gracias. Me gustó mucho y se me hizo muy curioso también la forma en cómo describe al sapo en una similitud como con el ser humano, ¿no? Eso que dice de ambos partieron o salieron del agua, que me hace algo muy curioso. Y más bien también quisiera como preguntarle por qué hace esto, ¿no? Porque justo yo también escribí del sapo y justo también hago una comparación entre el sapo y la condición humana, ¿no? Entonces, quisiera ver por qué él escribe desde ahí, ¿no? Gracias. Irving. Muchas gracias por sus comentarios. Pues sí, sí, justo me quedé como pensando en esta parte, ¿no? De cómo los sapos nos resultan, bueno, a algunas personas les resultan muy repulsivos. Sobre todo se me hizo interesante que, por ejemplo, que el ejercicio pidiera un sapo y no una rana. Creo que las ranas se nos hacen más simpáticas. Los sapos, ¿no? Pues hay como historias bien tristes, ¿no? De gente que les echa cloro o cosas así. Eh, y nada, entonces, pues eso, o sea, como quería, pues como, sí, justo digamos que el trabajo era como reivindicarlo, pensarlo diferente. Entonces, pues traté como de acercarme a él desde como la que podríamos tener en común, ¿no? Y pues apelé como a este concepto evolutivo de que toda la vida viene del agua, venimos del agua también nosotros. Entonces dije, bueno, pues ahí hay, o sea, y además eso, ¿no? No solo venimos del agua, sino que además tenemos como este gusto por volver a ella a veces, estar y yendo a nadar de pronto, y esa nostalgia que yo creo sentimos más nosotros que los sapos, bueno, no lo sé, pero eso fue lo que quise explorar. Muchas gracias, Marcos. Y bueno, y a todos los compañeros. Muchas gracias, Irving. Bueno, antes de pasar al último texto que nos va a compartir ahorita Paloma, Paloma, ¿nos podrías decir sobre qué animal lo hiciste? Sobre los elefantes. Ok, ahorita te doy la palabra. Bueno, me gustaría que pensemos las personas que acaban de participar y no sé los demás, ¿por qué elegimos esas especies y por qué de repente no resuena tanto, por ejemplo, un guacamayo azul?
Un bonobo, bueno, a excepción de Lucy, pero pues parece que no es tampoco como que tanto que me atrape, ¿no? ¿Qué hay de los elefantes, a excepción ahorita de lo que nos va a leer esta Paloma? ¿Qué hay de las tortugas? ¿No? Porque no sé los demás sobre qué es que si hubo personas que escribieron sobre perdón, los guacamayos azules. A ver, alce su manita o dé ahí un clic de corazón. ¿No? ¿Nadie? Yo lo iba a hacer sobre los guacamayos, Jacqueline, porque me fascinan, pero pues el texto me fue llevando a los elefantes porque acaba de pasar, fue como un pequeño homenaje por el Día Mundial por los Elefantes, pero mi intención original era hacerlo por los guacamayos Ok. o guacamayas. Sí, muchísimas gracias. Bueno, eso se los puse como plan con maña porque hace muy poquito se decretó que ya se había extinguido, ¿no? Entonces nadie como que le hizo caso, ¿no? Entonces habría que también buscar si seguimos escribiendo sobre los mismos animales que tanto llaman la atención y cuántos y cuántas especies pues ni siquiera son tomadas en cuenta y también se están extinguiendo porque no hay ni siquiera dentro de la discusión, pues ahora sí que es científica el interés propio por ellos, ¿no? Y bajo esta lente, ¿no? De pensar no solamente a la vaquita, el ajolote, sino también a otras especies. Bien, ahora sí, Paloma, por favor. Espérame tantito, déjame abrir el texto. Ya lo tenía abierto, pero se me cerró. Yo, pues sí, mi primera idea, fue los guacamayos, pues porque ya están extintos, el azul. em, y la verdad es que es un ave fascinante, a mí me encantan las aves. Pero, pues como ya estaba casi, el día que lo hice fue el Día Mundial de los Elefantes, pues dije, bueno, ya como un pequeño homenaje, ¿no? Para ellos, que también es un animal fascinante. Y dice, mi texto se llama Liberación Animal. Tenemos una vida emocional muy compleja. Somos unas criaturas fascinantes y majestuosas, activamente sociales, muy inteligentes. Somos muy empáticas y protectoras con nuestra manada. Formamos lazos familiares profundos que duran toda la vida. Nos comunicamos entre nosotras mediante vocalizaciones, posturas y tocándonos. Acostumbramos consolar a aquellos que están heridos o afligidos. En nuestro lenguaje tenemos una amplia variedad de sonidos y gestos. Podemos producir sonidos de baja frecuencia que viajan largas distancias a través del suelo, lo que nos permite comunicarnos con otros parientes desde lejos. También utilizamos señales visuales como tocar con nuestra trompa, aletear las orejas y agitar la cabeza para expresar lo que pensamos o sentimos. Alcanzamos la edad adulta cerca de los 16 años. Somos el mamífero más grande del planeta. Los africanos pueden pesar hasta 8 toneladas y medir 3 metros de alto por 7 de largo. Las hembras y las crías vivimos en manadas, guiadas por nuestras matriarcas, mientras que los machos suelen vivir solos. Nos alimentamos de hierbas, cortezas de árboles, raíces, hojas y pequeños tallos, pero nuestros alimentos favoritos son los plátanos y la caña. También nos encantan las piñas. Nosotros siempre estamos cerca del agua. Somos muy sensibles, tenemos muy buena memoria, somos muy solidarias con nuestra manada, nos cuidamos y acompañamos cuando estamos enfermas, honramos a nuestros seres amados con rituales funerarios. Incluso experimentamos estrés postraumático después de vivir situaciones difíciles, como la problemática a la que nos enfrentamos de manera cotidiana, el asesinato de nuestras madres a manos de los cazadores humanos, que asesinan a nuestras madres para arrancarles la cara y poder robarles sus colmillos. Cada día son asesinados 55 de nuestros hermanos y hermanas para traficar con sus colmillos. Perdemos a más de 20,000 cada año. De hecho, uno de nosotros es asesinado cada 15 minutos.
Hemos perdido al 70% de nuestras poblaciones en los últimos 40 años. Los que son asesinados son los adultos. Sin embargo, esta masacre, además de empobrecer nuestro hogar, a nuestra madre tierra y la diversidad que en ella habita, afecta a nuestras manadas, porque deja cientos de mis hermanas y hermanos huérfanos indefensos, ya que no podemos sobrevivir ni alimentarnos solos sin la ayuda de nuestras madres. Desgraciadamente, cada vez que una de nuestras matriarcas es asesinada, toda la manada queda desamparada, sin guía. Pero no solo perdemos nuestra guía y vínculo emocional, perdemos también su memoria y toda su sabiduría, sus conocimientos ancestrales sobre la ubicación del agua y las rutas de migración que se transmiten de matriarca en matriarca, las acciones para poder sobrevivir, los alimentos que son buenos para nosotras, cuáles son las plantas narcóticas que debamos buscar y comer para disminuir el dolor durante el parto. Nuestra gestación dura 24 meses, tiempo durante el cual esperamos a nuestros bebés con paciencia y amor. Cada vez que perdemos a nuestras matriarcas, perdemos la brújula que guía a toda la manada, matriarcas de las que depende nuestra supervivencia. En la India somos considerados protectores del hogar y la familia, ya que atraemos la buena suerte y la abundancia. El pueblo hindú cree que otorgamos la longevidad y la sabiduría. Sin embargo, somos más que un símbolo en la India. Somos un elemento esencial para conservar la salud de los bosques. Por eso, en 1989, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre prohibió el comercio internacional de marfil. Esa noticia nos llenó de alegría y esperanza, pero el tráfico de marfil continúa como si no existiera esa prohibición. Sin embargo, el tráfico de marfil no es nuestra única amenaza, ya que para los que vivimos en Asia, ahora es muy frecuente la captura para utilizarnos en la industria maderera, el turismo o el comercio ilegal de vida silvestre. Lo cierto es que me queda poco tiempo, pero además de compartirles lo maravillosa y majestuosa que es mi especie, quiero contarles mi historia. La sobrepoblación humana tiene como consecuencia que cada vez más y más los humanos invadan nuestros territorios y nuestro hogar. Instalados en la arrogancia antropocentrista de creer que la tierra fue creada únicamente para los humanos y que los animales no somos valiosos ni necesarios y que pueden invadir impunemente nuestros hogares. Cuando ellos hacen esto, fragmentan nuestras rutas de migración y ya no podemos transitar por donde antes transitábamos. Además de invadirnos, suelen también tener sembradíos en donde eran nuestras tierras y se molestan cuando nosotros llegamos a comer algo de ahí, como si lo que ellos siembran no pudieran compartirlo con nosotros. Así que yo busqué alimento en lo que antiguamente era mi territorio, pero que actualmente está invadido por humanos. Y como no les gustó, vino un hombre y me regaló una piña. Como mencioné anteriormente, las piñas nos encantan. Y yo, feliz, desvié mi camino para disfrutar mi piña sin imaginarme el peligro en el que me encontraba. Desgraciadamente, esa piña tenía explosivos adentro, y cuando me la comí me explotó en la boca. No sabiendo qué hacer y no pudiendo regresar con mi manada, solo pude llegar a un río tratando de que el agua me ayudara a soportar el dolor que mis heridas me provocaban. Pero yo sentía un dolor mayor porque yo no quería morir, ya que estaba embarazada y mi amado bebé estaba en grave peligro. Traté de sobrevivir durante 15 días en el río en el que me resguardé, pero mi cuerpo no soportó las heridas mortales provocadas por el egoísmo de este humano. Algunos artistas, al enterarse de mi triste historia, me hicieron hermosas pinturas para que mi muerte no quedara en el olvido. Sin embargo, antes de morir, deseo con todo mi corazón que el elefanta que esté esclavizada y secuestrada en el zoológico de Aragón desde el 2012, junto a Gypsy, la elefanta que llevaron en el 2024, puedan recuperar su libertad y vivir el resto de su vida en el santuario de Brasil que las está esperando, con los brazos abiertos desde hace años. Por el grave peligro en el que se encuentra mi especie, se ha declarado el 12 de agosto como nuestro día. Ya no puedo más. El dolor es insoportable. Siento como la vida se me escapa. En mis últimos minutos de vida, escuché una voz a lo lejos que me decía: se violentan los intereses más vitales de otras especies para satisfacer los intereses más triviales de la especie humana. El principio básico de igualdad no exige un tratamiento igual o idéntico entre animales humanos y no humanos, sino una misma consideración. Los humanos no debemos preguntarnos si los animales no humanos pueden razonar o pueden hablar. Lo que debemos preguntarnos es: ¿pueden sufrir? Con mi último suspiro deseo
con todo mi corazón que los animales humanos aprendan a convivir y a respetar a todas las especies que habitamos este maravilloso planeta. Liberación de toda esclavitud animal, abolición de todo exterminio y explotación animal. Fin. Me quedé sin palabras, Paloma. Dos personas que quieran retroalimentar el texto de Paloma. Por favor, Daniela. Es que no sé si sea retroalimentación, me disculpo por ello, pero se me hace un texto muy conmovedor y eso me hace cuestionarme dos cosas, como cuestionarme cosas para mí fundamentales de existencia, ¿no? Una, creo que nos está conmoviendo a los que estamos conmovidos, o sea, esos textos em, creo que nos destrozan a los que ya vivimos con esa herida y me cuestiono siempre, es que si este texto lo hubiera escuchado la persona que le dio la piña, ¿le hubiera importado? O sea, mi respuesta es no, no porque si no le conmovió la presencia misma de un ser, no le va a conmover un texto. Y lo digo no por el texto de Paloma, sino hasta dónde se puede conmover a la humanidad, ¿no? O entregarle esta información que es al mismo tiempo con datos importantes, con datos de investigación y al mismo tiempo que mueve emociones, ¿no? Y sentimientos, pero me cuestiono, pues es que a nosotros nos va a destrozar, pero a quien es capaz de hacer algo tan atroz, no lo creo, no lo sé, es una preocupación general como de estos esfuerzos, ¿no? Y mi segundo, mi segundo cuestionamiento eh, que también siento que se conecta con lo que estamos leyendo, es con lo que leímos desde el principio del postulado de no matarás y que también siento que viene como en este texto de el que leímos para hoy y que digo, ay, creo que yo sí me cuestiono mucho eso de no matarás, porque mm, no sé, o sea, también cuestiono como esto de la igualdad y es igual un ser humano que es capaz de matar por placer y por nada a un animal así, es igual que todos nosotros también. Yo digo que no. A lo mejor yo estoy ya guiada por textos así que me han conmovido hasta la herida misma primordial, ¿no? Pero yo digo que no, y yo no estoy de acuerdo con el no matarás. Si nosotros hubiéramos podido detener a esa persona, no lo hubiéramos detenido, así hubiéramos tenido que elegir entre la vida del elefante y la vida de esa persona, no lo hubiéramos detenido si hubiera sido el único elemento que tuviéramos. No lo sé, o sea, yo no tengo la respuesta correcta de ninguna forma, pero, pero yo de haber tenido la oportunidad, sí lo hubiera detenido, sin, no me importa, o sin un remordimiento, porque él iba a ser capaz de quitar una vida por placer, la verdad es que por placer, por diversión, porque no hay otra razón para eso, ¿no? Y pues así me quedo con ese texto. Es que, ay, ya no sé. Cuando estudiamos estos temas desde la ética animal o desde la filosofía o desde la bioética o la biología, pues sí entramos como a estos detalles socioeconómicos, socioculturales, la relación la forma como nos hemos venido relacionando con nuestro entorno, pero cuando entramos a este taller donde nuestras emociones, donde nuestra sensibilidad está a flor de piel, resulta que ya no es tan sencillo, ¿no? Dirimir en torno a qué puedo hacer, incluso desde la ética, ante estas situaciones. Hay en Netflix y en muchas plataformas
un sinfín de documentales que pues no solamente nos narran cómo son estas especies, cómo viven, cómo se desarrollan, sino también lo que se ha hecho, ¿no? Para dañarlas, para poder obtener el marfil en el caso de los elefantes, la caza furtiva, la recreación, las corridas de toros, un sinfín de actividades que se traslapan con aquello que hemos llamado pues también cultura, ¿no? Parte de nuestras actividades culturales. Y entonces es ahí donde todo nos trastoca hasta la médula, porque pues no solamente implica que yo me sienta conmovido ante el daño que se le está generando a una especie tal, sino también implica cuestionarme mis relaciones o mi relación con mis animales de compañía, que muchas veces ni siquiera tendría que tenerlos aquí, ¿no? Porque ya en la compañía ya le estoy dando yo una utilidad o ya estoy cosificando. No obstante, también entro en esta situación en la que decimos, bueno, perros, gatos ya están domesticados, ya no debo de permitir que se proliferen ya tengo una responsabilidad frente a estos, o sea, ya no puedo hacer como que no veo o hacer que, pues no, ya para qué quiero animales de compañía si eso no es ético, ¿no? O sea, ya aquí, incluso desde la ética, tengo una responsabilidad frente a ellos. Pero, ¿qué pasa frente a toda la diversidad de animales que pueden estar en contacto cotidiano con nosotros? Desde la araña que aparece ahí en el techo y que tengo, ay, no, mátala, mátala, y le dan un zapatazo, ¿no? Desde el ratón que ya se metió a mi biblioteca y qué hago para sacarlo, porque si no se va a reproducir por allí, ya no voy a poder, va a haber aquí una situación terrible, ¿no? ¿Qué hacer? Ah, bueno, dice por acá Marcos, los mosquitos, ¿no? Ahorita que está lo del famoso dengue, el Zika en todas estas partes del sureste del país y demás, que sin duda pues tengo que hacer algo porque si no también me enfermo. Aunque recuerden que ahí el principio básico es que primero está mi vida frente, si está en riesgo, frente a otro animal, ¿no? Pero al mismo tiempo son tantas las situaciones que nos trastocan que llegamos a un punto en cómo me tengo que relacionar, o sea, me pregunto, ¿no? ¿Cómo me tengo que relacionar frente a esta realidad que me choca en la cara y que es, reconoce el rostro de esos otros, ¿no? Veía en algunos escritos de ustedes, o sea, reconocerme a través de la mirada de los ojos de otros animales, ¿no? Entonces, es allí donde, como les decía, más que respuestas, pues yo creo que a todos nos está atravesando, ¿no? Nos está atravesando toda esta temática desde las posturas o desde las carreras profesionales que cada uno de nosotros tenemos, cómo me vinculo con estos animales. Híjole, es como sumamente especial la relación que podemos tejer cada uno de nosotros. Bien, no sé si Vivian y Arlem quieren leer su texto o quieren comentar el texto de Paloma. Yo quería hacer un comentario sobre, Ah, ok. Arlem. bueno, sí, bueno, escuchamos esto y quienes somos empáticos con esto, pues nos duele, nos lastima y todo, ¿no? Yo creo que el tema tiene que ver mucho, pues, con el entorno y cómo te has construido y te han construido. Pero mientras ella leía sobre el elefante, yo pensaba, pues, en las vacas, en los cerdos que nos comemos todos los días. O sea, está súper documentado cómo esos animales sufren desde que nacen, ¿no? Y nosotros vamos a la carnicería y vemos sus cuerpos con sangre y nos los comemos y decimos, ay, qué rico, ¿no? Entonces, a mí me parece que, bueno, en este caso, yo creo que ellos adolecen de esto de los modos de producción que son prisioneros, ¿no? Nosotros los hemos convertido en prisioneros, pero a mí lo que me llamó mucho la atención es, pues sí, o sea,
los elefantes y además los vemos y ya sabes, ¿no? Videos bien lindos, los animales son hermosos, pero también los cerdos o las vacas, o sea, y que todos los días nosotros somos parte pues de eso, ¿no? Digo, no sé si escuché en un principio de una chica que decía, bueno, pues nosotros comemos carne, claro, o sea, nosotros comemos carne, nosotros, la evolución nos ha llevado hasta acá gracias también a ese tipo de alimentación. Pero ¿qué de eso? Nosotros pues estamos pues dañándolo a este punto, ¿no? Perdemos la conciencia y podemos ir a la carnicería y ver a estos animales destazados y dame un kilo y dame de la parte más sabrosa, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quería comentar. Gracias. Híjole, Arlen, pues otro tema sumamente, pues complejo, ¿no? Porque no es tan sencillo de repente no empantanarme en estos temas, lo cual implicaría que si yo me coloco como un defensor o queriendo evitar el sufrimiento animal, pues sí tendría que cuestionarme, ¿no? ¿Qué es lo que como, qué es lo que he visto? Y esto me lleva a una postura pues también política, ¿no? Y tendría yo que pensar si el veganismo es la opción o no, qué tanto aporto al sufrimiento animal, estoy dispuesto a cambiar mis hábitos, y no solamente alimenticios, sino lo que he visto, incluso los fármacos que consumo, porque muchos de estos fármacos están experimentados en animales. ¿Estoy dispuesto a dejar de hacer todo esto? Vamos, hay quienes se han decantado por esa opción y lo hacen, aunque no sean veganos al 100%. La pregunta ya no es si eso es lo mejor o lo correcto o que todos tengamos que hacerlo aquí. No, aquí este espacio es un espacio seguro en el que ustedes podrán elegir, ahora sí que al interior de su corazón, de su mente, de su sentir pensar, pues que cuál es la opción de vida o qué es lo que ustedes deciden hacer. No obstante, pues sí nos cruza, nos atraviesa y bueno, yo desde hace muchos años estoy así siempre pensando en esto, ¿no? De qué cosas que consumo, pues están fomentando, pues el sufrimiento animal, que estoy dispuesta a dejar de hacer o de consumir, etcétera, etcétera. Al final nunca colocándome como una vegana extrema porque pues no sé si realmente puede haber una persona 100% vegana, ¿no? Pero por lo menos sí intento que día a día tomar como decisiones, ¿no? En torno a eso. Ahora, estos temas pueden ser resbaladizos, ojo, y hay que tener cuidado. Nuevamente, no hay que ser tan escrupulosos con nosotros mismos y de que ahora no pueda tocar, ni pueda comer, ni pueda hacer absolutamente nada, pero sí cuestionarnos y reflexionar qué es lo que sí podría yo, Jacqueline o cada uno de ustedes, dejar de hacer que fomenta pues todo este sufrimiento animal, ¿no? Por un lado. Y bueno, yo hasta ahí me quedo. Muchísimas gracias, Arlene y Paloma. Vivian, ¿quieres leer tu texto o Víctor, quieres comentar sobre el texto de Paloma? Yo quería comentar un poco buenas noches, sobre el texto de Paloma Muy bien. y agarrando un poquito lo que acaba de escribir Dani en el grupo y que tú también mencionabas. El poema que ella leyó estaba magnífico y a todos creería yo que nos tocó las emociones. Y yo me quedo con una de las partes finales en las que decía que de ese terrible evento que nosotros lo imaginamos, nuestro cerebro, estoy más que segura que lo dibujó, dice ahí que salieron muchos artistas inmortalizando este momento y haciendo eterna lo que sucedió con ella. Y entonces me lleva a pensar en la otra parte de la moneda, porque muchas veces estamos enfocados en los que hacen el daño, porque los que hacen el daño y los medios de comunicación hacen que eso sea lo que nos impacte. Entonces nosotros nos impactamos más por los que están haciendo el daño que por los que están haciendo el bien. Eso sucede con las noticias, eso sucede con estos eventos donde hay sangre, donde hay daño, nuestro cerebro se enfoca más. Pero también es cierto que existe el lado de los que no somos indiferentes, de los que estamos haciendo algo, porque solo el hecho de escribir
y de publicar en Instagram o de imprimir imágenes. Yo soy fotógrafa de naturaleza, específicamente macrofotografía, y a mí me encanta imprimirlas y pegarlas en mi cuarto y pegarlas en mi oficina, y ya la gente entra y entonces ya estamos impactando, pero no lo sabemos, porque no es lo mismo que te vean matando un perro, que ahí sí te van a decir asesino, mal humano, a que yo publique que formo parte de una organización que rescatan animales. No sé si me explico. Entonces, existe también el otro lado de las personas, y en este caso siento que estamos haciendo también bastante, y qué bonito de que de situaciones extremadamente caóticas las estemos transformando en arte y estemos haciendo valorar nuestra capacidad diferente a la de algunos animales, como lo decía el libro, la capacidad cognitiva. Aunque incluso algunos animales tienen mayor capacidad cognitiva, decía el autor, que algunos seres humanos. O también, o sea, yo me llevo eso, ¿no? Me pongo a preguntar casi todos los días, ¿qué estoy haciendo yo para hacer valorar mi humanidad? O sea, es como si el ser supremo en el que yo creo me dijera: Vivian, ¿qué onda? ¿Estás cumpliendo una función en el planeta como humano o no? Porque si no, pues entonces hay que replantearnos eso. ¿Qué estamos haciendo nosotros como humanos? Decía Dani esto de las terapias. A los que esto nos cala de verdad, sí necesitamos sacar y drenar estas emociones. Y me decía mi doctora hace algunos años, cuando yo le decía, no puedo más mencionaba algunos momentos específicos de daño a los perros, y ella me decía, ese daño no lo vamos a cambiar. Esa imagen ya está en tu cerebro y no vas a salvar el mundo. Yo quisiera salvar a todos los perros de la calle, pero no vas a poder, me dice. Pero si vas a poder con uno, vas a poder con dos, con tres, o apoyando a una asociación, y eso está bien. Pero a veces, como vemos demasiado daño en el mundo y quisiéramos solucionarlo, nos achacamos como que mucho. Entonces, tenemos que empezar a ver más las cosas buenas que están pasando, porque están pasando cosas buenas. Y cada uno de los 29 que vemos aquí estamos haciendo cosas buenas, pero hay que hacer más ruido. Los buenos somos más, pero no hacemos ruido. Ese es el problema nuestro, que no nos hacemos ver. Los violadores, los secuestradores, los que roban, los corruptos, son menos, pero se ven como que fueran más. Nosotros somos más, pero tenemos que hacernos ver más. Ese era mi aporte. Muchísimas gracias, Vivian. Y creo que también tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo vamos a generar responsabilidad o empatía o compasión, de acuerdo a todos estos temas? Si solo, la pregunta va para lo siguiente. Parece que las estrategias que utilizamos normalmente en educación ambiental siempre son enfocándonos en los daños que ocurren, ¿no? O que están ocurriendo o que estamos provocando. Pero parece que de repente no conectamos con este tipo de esperanza activa que nos permita ver que sí podemos hacer algo positivo frente a todas estas situaciones, ¿no? Y como lo decía Vivian, me parece muy bonito, como empezar a lo mejor a través de nuestras redes o de ciertas actividades, colocar lo que hacen estas personas que están salvando animales, que están protegiendo, vamos, todas las cosas positivas que se están haciendo, no siempre amarillistas, ¿no? Colocando allí el maltrato, el video de cómo están matando al perro, etcétera, sino también qué estrategias de educación ambiental, pues también son importantes, ¿no? No solamente con lo malo que ya sabemos que es terrible, ya muchas veces ya ni queremos ver pues todos los documentales que hay sobre maltrato animal, porque ya eso ya es bastante. Bueno, pues hay que ver entonces cómo retomamos del otro lado, pues esta misma bandera, ¿no? Para el cuidado y respeto, pues en este caso a los animales, pero también a la naturaleza. Muchísimas gracias. Y bueno, continuemos con Víctor. Víctor, ¿vas a leer tu texto? No quería opinar al respecto de lo que se ha expuesto. Yo soy docente a nivel universitario de
de maestros, ¿no? Frente a grupos de educación básica. Y entonces, precisamente lo que comentas me pareció interesante, ¿no? La educación ambiental tiene que educar sobre la esperanza, ¿no? Sobre la posibilidad de un mundo mejor. Porque si perdemos esta utopía, pues nos perdemos como humanidad. Encontré esto que nos están regalando, que es la posibilidad de escribir, como algo importante precisamente para generar empatía y compasión. Ahorita hemos visto diferentes textos, digamos que uno a lo mejor más estético y el otro con un lenguaje más llano, pero en ambos casos, al dar la voz a los animales, creo que se logra una reflexión que nos puede llevar precisamente a la sensibilización, ¿no? Entonces veo que la producción literaria o la producción de textos en este sentido, pues es un buen recurso para la educación y la educación ambiental. Ese era mi comentario. Muchísimas gracias, Víctor. Y qué bueno que tocas ese tema, porque de verdad, miren, me faltan 5 textos por enviar retroalimentación de la actividad antepasada y todos los de esta actividad que ahorita están leyendo, porque me he enfrentado con unos textos gigantescos y está increíble, ¿no? O sea, y la verdad sí les estoy dando pues el tiempo que corresponde a cada uno, pero les pido por favor que vayan guardando sus textos aparte en Word, porque yo desde ahorita yo creo que voy a comenzar, bueno, ya empecé como a hacer como una selección, pero de algunos textos que me gustaría que una vez que ya nos estemos acercando al final del taller, podamos platicar sobre su publicación, ¿no? Pero para eso, por favor, les pido que los conserven para que busquemos pulirlos, para que no se pierdan y no se queden solamente allí este, en el sitio, que es importante, ahí se van a quedar, pero sí para después poderlos trabajar. Entonces, nada más como dato curioso. Y bueno, al final estoy convencida de que sí podemos hacer algo a través de la escritura, ¿no? A través de esta sensibilización. No es lo mismo meterte al sitio web y ver la descripción, incluso ecológica o biológica de un elefante y decir, ah, bueno, sí tiene capacidad de memoria, no, sí las hembras, o ver un documental a darle la voz como lo hizo Paloma en este último texto, ¿no? No es lo mismo. Entonces, de alguna manera tiene que haber o de alguna forma hay un detonante. Aunque hay que reconocer que no todos los lectores se van aquí va a haber una catarsis, ¿no? Con nuestros textos. Pero no, ahora sí que tengamos también los pies sobre la tierra. Decía Aristóteles, no todos van a ser prudentes, no todos van a ser buenos, no todos van a ser bioéticos, no todos van a tener el interés por el cuidado hacia los animales o hacia la naturaleza, pero hay muchos buenos corazones que no tienen el conocimiento, las herramientas para poder hacer esto. O sea, sí tienen como esa tendencia a querer proteger, ayudar, pero no saben cómo, ¿no? O no tienen ni idea de lo que se está haciendo desde este lugar. Y a través de estos textos podría ser un gran detonante. Y pensando en la educación media superior, incluso en secundaria, pero pensando solo en educación media superior, podríamos ver que hay muchos jóvenes que ya tienen como esta sensibilidad o este enfoque y leyendo todo esto, pues todavía va a ser mucho mayor. Podemos encontrarnos allí con futuros activistas o futuras personas que quieran hacer algo por su entorno, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que es una alternativa, una herramienta importante. Bueno, pues muchísimas gracias. Vamos a dar paso a la sesión del día de hoy o al tema. Van a ser elementos básicos muy importantes. No nos va a llevar tampoco mucho tiempo. Y veamos lo que sigue. Bueno, en esta sesión número 4, el objetivo es conocer el planteamiento general del zoocentrismo hacia los animales invertebrados.
mamíferos, ¿no? Aquí tenemos ya una mosquita y bueno, podemos empezar a pensar cómo nos relacionamos con otros animales que no nos son tan cercanos, pues en el día a día, no solo porque no son nuestros animales de compañía, sino también porque nos parecen repulsivos o porque les tenemos miedo o porque no los conocemos, ¿no? Entonces, aquí hay una pregunta que dice, bueno, en la ética animal, ¿qué lugar ocupan los animales invertebrados? Habíamos platicado un poco acerca de que la ética solamente se basaba o estaba planteada en términos netamente humanos. ¿Cómo me relaciono con otro ser humano? Después, con el auge de las éticas animales, específicamente con el libro que ustedes ya tuvieron la posibilidad de leer con este Peter Singer, Liberación Animal, se amplía ese círculo de la consideración moral. Pero aquí está este siguiente círculo, pero nos remite específicamente a los mamíferos o animales sintientes o con sistema nervioso central. Pero, ¿qué pasa con los animales invertebrados? Bueno, pues pareciera que desde la perspectiva de Singer o de Tom Regan, que son como los autores clásicos sobre este movimiento, sobre esta postura ética, pues no quedan fuera de la consideración moral los animales invertebrados. Hasta ese momento, porque se desconocía o todavía no teníamos, pensando, por ejemplo, en pulpos específicamente, mucho, o sea, sí había conocimiento, pero no tanto como en estos tiempos, en estas últimas décadas o años ha proliferado, ¿no? Sobre la inteligencia que tienen estos animales, la importancia que tienen dentro del ecosistema o del entorno. Entonces, pues básicamente estos animales invertebrados quedaban en el siguiente círculo que se conoce como básicamente el biocentrismo, donde se incluyen pues no solamente a los animales sintientes, sino también a los animales invertebrados, también a las plantas, ¿no? Y entonces por aquí, pues bueno, podemos o se podía ahora sí que sentir que sí estamos ampliando el círculo, estamos pensando en aquellos animales que por el simple hecho de tener un genoma o de tener una vida, pues ya merecen consideración moral. Pero hasta allí, o sea, no hay como una forma un poco más profunda de entender una consideración ética o la consideración ética hacia este tipo de animales. Sí tenemos, como les decía, conocimiento o muchos estudios sobre estos animales a nivel biológico y ecológico, pero desde la ética o desde lo que yo conozco, posicionamientos muy específicos hacia esta gama de organismos no queda tan claro, ¿no? O sea, parece que solamente el biocentrismo es el único que abarca, ¿no? Pero esto nos remite inmediatamente pues a ver este asunto sobre la agentividad que ya habíamos revisado y veíamos, bueno, pues habría que considerar a los animales no humanos como pacientes morales y específicamente todavía tendríamos que enfocarnos más con esta noción hacia estos animales invertebrados porque no tienen, digamos, pensemos en la capacidad sintiente, no tenemos todavía como esta forma de determinar específicamente que sienten como un vertebrado, como un mamífero, aunque tengamos cierto conocimiento al respecto, pero tampoco tenemos la manera de extender la ética hacia estos animales de manera muy específica, porque habría que considerar el principio de igualdad, de consideración de intereses que ya plantea este Peter Singer, donde él nos va a decir básicamente que pues implica que nuestra preocupación por los demás no debería depender de cómo son, es decir, no debe de depender de cómo son biológicamente hablando, ecológicamente hablando, ni de las capacidades que poseen, es decir, pues las capacidades cognitivas que tengan, la capacidad de responder a ciertos estímulos, ni ningún tipo de estas características. Se trata de una misma consideración de intereses. ¿Y cuáles son los intereses? Pues bueno, aquí podemos abrir pues todo el abanico y ver que todos los organismos, cualquier organismo, tienen intereses, ojo, no en términos humanos, sino tienen formas diversas de responder a las diferentes problemáticas en su entorno natural, ¿no? Y dada esa situación, yo tendría que considerarlos éticamente. Pero para esto, pues no voy a poder considerar éticamente
a una abeja de la misma forma como voy a considerar, por ejemplo, a una mantis, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo tendría que conocer, ahora sí que a este organismo, conocer cuál es su impacto o cómo se desarrolla ecológicamente hablando en el ecosistema para poder yo también determinar si lo considero éticamente o no. Y hace ratito ponían el ejemplo, creo que fue Marco, sobre los mosquitos, ¿no? En el chat. Bueno, a lo mejor no me encuentro en esa región del sureste del país donde sí estamos en riesgo si nos pican los mosquitos, pero si estoy acá en la Ciudad de México donde pues no hay, no tenemos alertas sobre el dengue o el Zika, pues bueno, tampoco habría gran problema si hay un par de mosquitos que me quiten el sueño una noche y porque están ahí alrededor y no tendría la necesidad de utilizar pues todos estos insecticidas o estos, se me fue la palabra, todas estas cremas que utilizamos para poderlos evitar, porque no solamente es el daño o la muerte que le estamos ocasionando a estos organismos, sino también el daño que nos estamos haciendo nosotros con ese tipo de herbicidas, insecticidas y demás. Bien, ahora bien, aquí tenemos que la Declaración de Nueva York sobre la conciencia animal reconoce, ojo, esto en este año, la alta posibilidad de experiencia consciente en un amplio número de animales, incluidos muchos invertebrados como pulpos, cangrejos e insectos. Esto implicaría que deberíamos ampliar nuestra consideración moral. Ojo, hacia el año de 2012, en Cambridge, en Inglaterra, se declaró la conciencia animal, pero sobre todo pensando en animales vertebrados, si ustedes quieren, mamíferos, pero igual, como les decía, los invertebrados quedaban como muy lejos. Esta nueva declaración pues aporta muchísimo a la discusión porque se está viendo pues que sí tienen este tipo de organismos la capacidad, tienen intereses y también tienen la capacidad de resolver ahora sí que las problemáticas que se les van presentando en su entorno. Y esto lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero en términos morales, como que todavía no había como un argumento que nos permitiera pues ampliar esa consideración o poner el foco de atención en ellos, ¿no? Ahora, pues bueno, tenemos que unir necesariamente, dice este Van Russell and Potter, tenemos que unir ese conocimiento biológico también con las humanidades. Necesitamos ahora a través de todo lo que podemos, lo que tenemos en investigación científica sobre este tipo de animales, sobre los invertebrados, pues también ponerlo sobre la mesa en conjunto con las humanidades o con la filosofía o con la ética de manera muy específica. ¿Cómo podemos actuar, ¿no? En determinada situación? Ahora, aquí el asunto es que la ruta de acción que yo tome pues tiene que ser muy concreta dado el caso en el que me encuentre, como el que les acabo de mencionar de los mosquitos. Una cosa va a ser mi acción ética en aquel lugar donde evidentemente hay Zika o dengue o chikungunya o lo que ustedes quieren, eh, pero también va a ser diferente la ruta de acción que yo pueda llevar a cabo en la ciudad de aquí de México, donde no tenemos alerta de ese tipo de enfermedades transmitidas por los mosquitos. Entonces, pues bueno, habría que tomar la decisión y cuál es la mejor acción en términos morales, dado el caso determinado, ¿no? Entonces, bueno, esto nos va a llevar como a reflexionar y sobre todo a considerar en términos morales a estas otras formas de vida. Ahora, este texto que les comparto aquí es el que les comentaba al inicio. Para saber más sobre ética animal y su consideración moral, o sea, hacia los animales, les recomiendo mucho este libro que se llama Ética Animal de estos autores. No lo tengo digital, lo he estado busque y no lo encuentro en forma digital, pero lo pueden conseguir en formato Kindle. Entonces, en este texto se arrojan los principales conceptos de la ética animal, digamos, conceptos contemporáneos que pasan por estos autores clásicos. Entonces, si quieren tener un acercamiento mayor, les recomiendo mucho este texto. Ya está también como en un formato cómic que es muy atractivo, incluso para los jóvenes si es que dan ustedes clase en bachillerato. Entonces, pues bueno, eso se los dejo. Ahora, conclusiones. ¿Qué me llevo? Mm, 3 personas, por favor.
Damaris. Bueno, yo me llevo más herramientas, una para ir creciendo y mejorando con este conocimiento en el que es la primera vez que estoy adentrándome y aprendiendo más. Y me llevo también como que un abanico de más ideas para trabajar con mis alumnos. Yo en el chat de WhatsApp en algún momento pregunté si alguien conocía alguna manera en que pudiera hacer una portada para un ecodiario. Soy yo quien escribió. Entonces yo encontré en Canva, es que no encontraba la sección de portada de libros. Tengo alrededor, no sé, son como 100 alumnos. Entonces tengo un proyecto para enero en el que todos mis alumnos están haciendo ya su ecodiario. Entonces ya estamos con la portada, la contraportada, vamos a trabajar con técnica de encuadernación porque para enero vamos a hacer ay, ¿cómo se le llama? Como que una presentación temporal, una biblioteca temporal andante. Entonces, cada alumno durante 14 semanas vamos a escribir diario y yo estoy aplicando como que la misma técnica que usted, maestra, nos está enseñando. Entonces yo les doy un texto sobre la materia que imparto. Son materias sobre el desarrollo sustentable. Entonces yo les doy una materia y para el día lunes ellos deben de llevar en borrador en su libreta un escrito de cualquier género literario. Entonces yo reviso ortografía, más que nada ortografía porque les he dicho que el arte es libre. Entonces yo reviso ortografía y todo, y ellos lo pasan en la computadora y se imprimen hojas de color pastel que ya tienen un diseño. Entonces buscamos también quién nos puede imprimir a un precio más económico. Hay alumnos que van a hacer su propio papel, o sea, estamos también buscando la manera de que se vean originales los libros y todos los alumnos, la verdad, están muy contentos con el proyecto de presentar la biblioteca andante como exposición temporal de sus textos. Esto nos está llevando también a adquirir el hábito de la cultura porque los jóvenes, la mayoría están muy apegados al teléfono y muchos comentan que se están acostumbrando a trabajar con la inteligencia artificial. Entonces esto como que nos está regresando a no olvidarnos de que también tenemos pues el poder de decidir, de pensar, tenemos el libre albedrío de decidir para que esto no se le olvide a ellos y la verdad que tanto ellos están contentos como yo también. Bueno, yo se los quería compartir. Gracias. Muchísimas gracias, Damaris. Pues ya después ahí en el chat, pues no sé si estás en la Ciudad de México, si es así, pues igual invítanos, ¿no? A los que estamos por acá. Muchísimas gracias. Vivian, ¿qué te llevas el día de hoy? Yo me llevo como el compromiso de observar más los animales invertebrados para poder conocer de cerca cuáles son sus funciones, porque sí es cierto, yo me siento como un poco alejada en cuanto a en la empatía que uno debe tener con estos organismos, como los tiene, por ejemplo, con mi perro, que como es un mamífero, nos parecemos bastante, emociones, reacciones diferentes, por ejemplo, a una cucaracha, que es un animal al que yo le tengo pánico. También me llevo como la responsabilidad del pensamiento crítico, porque a veces miro escritos que dicen que la abeja, por más que le diga a la mosca que, no, que la flor es el alimento más rico, la mosca siempre se va a las heces, como haciendo maximizar la función de la abeja y minimizar la función de la mosca. Y la verdad es que las dos tienen funciones increíbles. Pero lastimosamente nosotros como nos creemos seres superiores, nosotros somos los que damos importancia mayor a una u otra función. Pero en realidad me llevo eso, querer observar más y mejor estas especies. Estuvo muy Muchísimas linda la clase. gracias. Gracias. Muchas gracias, Vivian. Anaí, por favor.
Gracias. Pues yo me llevo justamente esta parte de la observación, ser más observadora en las cosas que, pues inclusive, pues con las que me estoy alimentando, con las que tengo contacto. Me llevo también esta parte como de hacer mayor conciencia referente a esto, referente también a, pues a mi andar en sí, en esta existencia, y de la diversidad. También esta otra parte de lo emocional también me lo llevo. Me gustó mucho la sesión del día de hoy y el tema me pareció pues muy brutal. Me llevo eso, la Muy, brutalidad. ay, qué barbaridad. Sí, muchísimas gracias. Bueno, ¿cuál va a ser la actividad siguiente? Bueno, van a leer la Declaración de Nueva York sobre la conciencia animal con el enfoque en animales invertebrados y después vamos a seguir la siguiente pauta. Aquí ya no va a ser como las anteriores, como libre, ¿no? Sino es una carta. Escribe una carta o un mensaje biófilo a una mantis, a una estrella de mar, a una araña, a una ostra, a una cucaracha o a una mosca. Entonces van a elegir alguna de estas. Tratemos también de elegir aquellas que a lo mejor no tenemos tanto conocimiento, pero de las que están aquí únicamente para poder investigar un poquito sobre ellas, ¿no? Porque, pues sí, o sea, una cucaracha, pues sí les tenemos repulsión, las vemos por allí o todo esto, pero es cercano. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una estrella de mar? ¿Qué pasa con una mantis? ¿Qué pasa con una mosca, una ostra? ¿Sí? Entonces, bueno, este va a ser el ejercicio y ya les acabo de subir la actividad. De hecho, ya está en el sitio y les puse dos textos. La declaración esta de Nueva York, pero también les puse la declaración de Cambridge del 2012 para que comparen un poquito cómo se tejen estas dos declaraciones, una que se enfoca a los animales vertebrados y esta que es de este año que se enfoca a los animales invertebrados. Entonces, pues bueno, por allí nada más me faltó un texto que es el que quiero subirle sobre biofilia, o sea, qué es el amor a la naturaleza, cómo se comprende para que puedan realizar su carta. Entonces, pues no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Yo quería hacer un comentario pequeño, Ujú. como también a manera de conclusión, y es que, digamos, son pocos los espacios donde pues se discuten esas consideraciones éticas, ¿no? Como que Ya no te pues escucho. siempre, si me estás, De repente se son, cortó. Ajá. hace, pues quienes son los que se ponen a discutir estos temas. Entonces creo que, pues, digamos, como dijo Víctor, este es como, creo que fue Víctor, no me acuerdo, pero este es como un espacio que inicia para hacer ese tipo de actividades. Y debería, digamos que chévere que Damaris nos cuente que en su cole, pues como profe, allí se están discutiendo consideraciones éticas y parecen, digamos, no sé, actividades pues artísticas que no tienen importancia, pero de fondo todas esas reflexiones pues deberían ser importantes para construir este tipo de declaraciones que tú nos presentas, que pues hasta el momento no, pero pues sí, digamos, son más los movimientos que crecen alrededor como estas temáticas, creo que pues pueden ser, o sea, de pronto puedan ser escuchadas como para estas personas que redactan este tipo de declaraciones. Y ya, ese era como un comentario, así, conclusión. Sí, muchísimas gracias. Ya abordaré en el chat del día de mañana algunas cosas respecto a lo que acabas de comentar. Bueno, les paso la clave, por favor, y por favor si la pueden colocar, pues ahorita, en un ratito o a más tardar mañana al mediodía, ¿sale? Es con mayúscula la letra o sea, no, S mayúscula, 4, número 4. La S nuevamente mayúscula y luego el número 2. Entonces, todas son mayúsculas, nos 4S2. Sí, así, perfectamente.
Y por favor no lo pasen en el chat, evitemos el tráfico de tokens, sino que aquí quienes estuvimos, pues bueno, tuvimos el token, quienes no, pues ni modo, ¿sale? Bueno, pues muchísimas gracias y estaré leyendo sus textos a partir de mañana y les empezarán a recibir sus retroalimentaciones. Entonces ya tienen la actividad siguiente y bueno, pueden comenzar. Y si pueden irlo haciendo de una vez, se los agradeceré mucho porque de repente se me juntan un día antes, ¿no? Ya todos. Entonces así yo podré ir leyéndolos poco a poco. Bueno, pues muchísimas gracias y que descansen. Gracias.